Entonces, bienvenidos a una nueva ayudantía. Ojalá hayan tenido una grata semana de descanso. Ojalá no tengan tantas cosas que hacer en otras asignaturas, pero mucho ánimo con todo lo que se venga. Ya va quedando poquito del año. El día de hoy vamos a ver la diferencia, o bueno, voy a hablarles un poquito de los fenómenos que ocurren mediante la convección. Entonces, principalmente, según ya lo que todos sabemos, existen dos tipos de convecciones. La de tipo natural y la convección forzada. ¿Cuál es la diferencia de estas dos? ¿Quién me puede decir? ¿Alguien? Bueno, la principal diferencia entre estos dos tipos de convecciones es la fuente del flujo convectivo. Es de dónde proviene, si es una fuente externa o no. Por ejemplo, en la convección natural normalmente se generan corrientes convectivas producto de cambios de densidad, que está relacionado con diferencias de temperatura, lo que genera este tipo de movimientos. Por ejemplo, cuando yo estoy cociendo agua, la temperatura del agua que está más cercana al plato va a aumentar de temperatura, por lo tanto su densidad va a cambiar, generando este tipo de movimientos. Y acá arriba, como la temperatura va a ser más fría, se va a dar la vuelta y volver a los puntos iniciales. A esto es lo que se le llama como corrientes convectivas, de tipo natural. En el caso de la forzada, la fuente de las corrientes convectivas normalmente va a estar dada por una fuente externa. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, esta bolita de acero y quiero enfriarla, una forma de enfriarla es dejándola de esta forma en el ambiente, y otra forma es colocándole unos ventiladores que le apunten el aire hacia ella. De esa forma yo estoy manipulando de manera externa las corrientes convectivas para que éstas incidan en mi sistema. Si es que acá hay otro ventilador. Entonces, estos dos tipos de movimientos son los que ocurren normalmente y son los que se necesita modelar. Entonces, por temas de materia, o viéndolo de la materia. Las principales diferencias es que el patrón de flujo en el tipo natural está determinado por una fuerza, por un gradiente que ocurre en el sistema. Patrón de flujo que no tiene una fuente de origen externo. Pueden ser diferencias de temperatura, de densidad, de viscosidad, también podría ser de eso más que nada. Y en el caso de acá, fuente de origen externo. Luego, en el caso del tipo natural, la forma de resolución es simultánea. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un fenómeno o quiero modelar la temperatura y la velocidad de este sistema, tengo que obtener los perfiles de manera... Estos perfiles son interdependientes, van a depender uno del otro. En el caso del forzado, uno lo que
usualmente trabaja es, primero, obtener el perfil de movimiento de velocidad y después se trabaja el de temperatura. Entonces, para el natural, primero se encuentra los perfiles de velocidad. No, perfiles interdependientes de temperatura y velocidad. Y en este caso, primero se modela la velocidad para después obtener el perfil de temperatura. Y por último, algo que igual tienen que tener en cuenta es que en los fenómenos de convección natural, cuando yo trabajo con el Nusselt, este va a depender del Reynolds y del número dimensional Grashof, que es un indicador que siempre o casi siempre está en los modelos de convección natural. En el caso de la convección forzada, acá el Nusselt va a ser una función del Reynolds y del Prandtl. Algo para que tengan en cuenta. ¿Y qué significan estos números? Un pequeño recuerdo. Los adimensionales con los que se trabaja el curso son el Reynolds, que su definición es la velocidad por una distancia por la densidad sobre la viscosidad. ¿Y qué significa esto? ¿Qué relaciona el número de Reynolds? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien? ¿Los tipos de flujo el tipo de régimen con el que se trabaja, ya, pero la razón, ¿qué está comparando? ¿Por qué si el valor es mucho mayor a los 3000 es turbulento? Era por las fuerzas viscosas y otra cosa más que no me acuerdo. Fuerzas viscosas. Así es. Es porque el No, Reynolds lo que hace es comparar las fuerzas de inercia, es decir, la energía con la que viene el movimiento y las fuerzas viscosas. Si el Reynolds es bajo, significa que las fuerzas de viscosidad tienen una dimensión más alta, por lo tanto, en las paredes, por ejemplo, se va a generar esta parábola que es característica de los flujos laminares. En el caso de que el Reynolds sea muy alto, significa que la fuerza de inercia con la que viene el flujo es muy alta, por lo tanto, va a querer avanzar solamente. Si hay una pared, le va a dar lo mismo. Y por eso existe el flujo turbulento. Por lo tanto, el Reynolds, como por definición, compara las fuerzas de inercia con las fuerzas viscosas. Ahora, análogo al Reynolds, está el Grashof, GR, que por definición es el G de gravedad, un coeficiente de compresibilidad, está involucrada una diferencia de temperatura, normalmente una temperatura menos su temperatura media, una longitud característica al cubo, densidad cuadrado, sobre viscosidad cuadrada. Se ve súper feo, pero hay que aprendérselo nomás. Acá nuevamente, este número tiene un significado físico. Si se fijan, acá hay una similitud entre ambos números. Por lo tanto, yo podría asumir o me podría dar cuenta que las fuerzas viscosas sí o sí van a estar relacionadas. Por lo tanto, acá, fuerzas viscosas. Y el número de acá arriba, ¿qué significará? Bueno, la dimensión al cubo habla acerca de un volumen sobre el cual está actuando. G, como fuerza de gravedad,
em, también está involucrada. Entonces, si ya tengo un volumen con la gravedad, algo me quiere decir eso. Y ese beta de coeficiente de compresibilidad, lo que hace es considerar los cambios de densidades que hay respecto a la temperatura. Si yo considero todas esas cosas, lo que matemáticamente me da es un análisis de las fuerzas de empuje. En la mayoría de los libros, esta fuerza la llaman buoyancy. No sé si está bien escrito así. Force. Y que hace relación con las fuerzas para mantenerse a flote de una partícula, para mantenerse a flote. ¿Qué más les podría colocar? Los otros números adimensionales, o mejor todavía, voy a acá. O no, lo voy a poner más adelante. Todavía no. ¿Qué otros números teníamos? El Nusselt, el Prandtl. Para el Nusselt tenemos que se define como el coeficiente convectivo dividido en el coeficiente de conductividad sobre una dimensión. ¿Qué podría significar este número adimensional? ¿Alguien? El aporte convectivo versus conductivo. Perfecto. Hace un análisis respecto a las transferencias de energías que ocurren de manera convectiva y las transferencias de tipo conductivas. Y por último, el Prandtl. ¿Qué es el Prandtl? Corresponde a la viscosidad cinemática dividido por la difusividad térmica. Por lo tanto, lo que hace esto es comparar la razón de transferencia, la razón de transferencia de momentum respecto a la razón de transferencia de energía térmica. ¿Ya? Entonces, en base a esos números adimensionales es con los que estaríamos trabajando en las unidades de transferencia de energía. Entonces, ¿qué ejercicio haremos hoy día? Es uno que es súper entretenido igual. Que es de tipo de convección natural. ¿Qué ocurre en este ejercicio? Tengo una pared, una temperatura caliente, una temperatura 2, y una otra pared a una temperatura fría, también llamado T1. ¿Cómo sería el perfil? Y entre medio hay un fluido. ¿Cómo sería el perfil de temperatura en este caso? Considerando que las paredes de estas paredes se encuentran cercanas. Cualitativamente, ¿cómo sería? Sería como que la sección de fluido que está más cerca de la pared más caliente va hacia arriba ¿Ya? o hacia abajo, creo, y la de que está más cerca de la pared fría va hacia arriba, o hacia abajo en este caso, hacia abajo. ¿Para arriba o para abajo? ¿Para qué lado sería?
Cuando está cerca de la fría sería para abajo, cuando está cerca de la caliente para arriba. Bien, súper bien. En este caso, si yo analizo un plano transversal a esta figura, voy a tener que, como voy a estar más cerca de a una temperatura mayor en el lado izquierdo, la densidad del fluido va a disminuir, haciendo que este suba, Y por el otro lado, como la temperatura acá está fría, va a aumentar y las fuerzas de gravedad van a afectar de mayor manera a este tipo de fluido. Y al medio, como se va a generar como un equilibrio térmico, va a llegar a un punto, porque acá van a haber unos vectores hacia abajo y aquí unos hacia arriba. Por lo tanto, a medida que se van acercando, se van a ir neutralizando. Y los perfiles de temperatura, bajo el supuesto de que las paredes están muy cercanas, significa que puedo considerarlas como lineales. Y que acá entre medio va a estar una temperatura media. Entonces, este modelo va a ser significativo únicamente cuando yo considero la viscosidad como constante, que no hay efectos de movimiento, voy a definir I, Z, que la velocidad en X y la velocidad en Y son 0, y además que la distancia entre el Z igual a 0 y el Z igual a Z1 es infinita, es decir, esta placa es muy muy larga, por lo tanto no voy a tener los efectos como de tope que ocurrirían acá. ¿Por qué? Porque en este punto el flujo que haría, al ir acercándose a la pared, empezaría a tomar una curvatura hacia allá, y en este punto hacia abajo. Pero acá estaríamos con una velocidad en dirección Y, que sería distinta a 0. Por lo tanto, este supuesto de acá no se estaría cumpliendo para todo Z. Por lo tanto, el supuesto va a ser de que el Z es muy grande. Z e I. De acuerdo. Para resolver esto, ya todos sabemos cómo hacer los balances diferenciales desde cero. Por mi parte, no creo que sea necesario seguir haciéndolo, por lo tanto voy a trabajar con las ecuaciones de Navier-Stokes. Para obtener el perfil de energía, voy a las tablas y copio el balance térmico. Esto es ρ por el Cp por la derivada sustantiva. Para no escribir todo el término, va a ser igual menos el flujo conductivo respecto a X, el flujo respecto a Y, Z de Z. Menos, perdón, el siguiente término, logaritmo natural de T, la presión constante por la derivada sustancial de la presión, menos el aporte que tienen la disipación viscosa. Perdón. En este caso, tengo que la velocidad de X, la velocidad de Y son igual a 0 y que la velocidad en Z depende de Y. Por lo tanto, todo el término de las corrientes convectivas se iría a 0. ¿Saben qué significa este término, cierto? ¿Lo han visto antes? El de la derivada sustancial. ¿No? Ya.
Este tipo de derivada, que se escribe de esta forma, se creó porque para analizar un tipo de sistema existen dos formas generales. Una, por ejemplo, si yo analizo este cubo como sistema de control, yo puedo visualizarlo desde afuera, y acá yo estaría viendo que tiene cambios en, por ejemplo, si esto va en una corriente hacia allá, yo voy a notar que tiene cambios en X, en Y, en Z, y probablemente tenga cambios en el tiempo. Pero si yo me ubico en el mismo sistema, yo no voy a estar visualizando cambios de posición, solamente de tiempo. Y para modelar este tipo de sistemas, se definió lo que es la derivada sustancial, que es igual a decir la derivada respecto al tiempo más la velocidad en X, la derivada respecto a X, más velocidad en Y por la derivada respecto a Y, más la velocidad en Z por la derivada de Z. Esa es la equivalencia. Y esta es la razón de por qué existen estos dos tipos de nomenclatura. Una sirve más para ciertos tipos de sistemas y la otra sirve para otro tipo de sistemas. Pero es para que lo tengan en cuenta. Y como el BIRD ya ha estado trabajando con ese tipo de derivadas, prefiero presentárselas. Ya. Entonces, si yo trabajo el sistema también en estado estacionario, el término transiente se va, la velocidad en X es 0, la velocidad en Y es 0, y la temperatura no dependería de Z. Por lo tanto, todo el término de la derivada sustancial sería 0. Luego, de acá tengo que el calor en X va a ser igual a 0, el de Z igual a 0, y el calor en Y va a depender de la coordenada Y. Porque a medida que me voy moviendo para allá, la temperatura va a ir variando. Por lo tanto, me quedaría 0 igual a menos la derivada del calor conductivo, perdón, de I respecto a I. Acá, nuevamente, tengo un término de compresibilidad y una derivada sustancial referente al término de presión en el sistema. En el BIR, ese término hace referencia a, denme un segundito. Ahora no me acuerdo bien a qué hace referencia el término, pero aparece la ecuación, por eso lo puse. Pero en este caso, tengo que la presión va a estar respecto a Z y que no va a depender ni del tiempo, ni de X, ni de Y. Por lo tanto, si acá yo reemplazo, en vez de la temperatura, por presión, puedo desarrollar esto y llegar a la conclusión de que todo este término es 0. Y por último, el término de disipación viscosa también es 0. Si lo desarrollan, no hay corrientes convectivas, se va a 0 también. Lo que nos queda, esto de acá, que es igual a decir K por la segunda derivada de la temperatura de I igual a 0. Listo. Para obtener este perfil de temperatura, se utilizan las condiciones de borde. ¿Qué condiciones de borde utilizarían ustedes?
una pregunta. ¿Yo puedo considerar en este sistema que la densidad también es constante? No, porque si no, no habría corriente convectiva. Perfecto. Qué bueno que eso esté súper claro. Por temas de facilidad, yo considero la viscosidad como constante, pero para la densidad no puedo trabajar de esa forma. ¿Cuáles serían las condiciones de bordes para el sistema? Que cuando I es igual a menos B, es decir, está en la pared izquierda, la temperatura es igual a T2, o la temperatura caliente, y cuando I es igual a más B, la temperatura es igual a T1, o la temperatura fría. Como ya todos estamos claros respecto a cómo se desarrolla esto, cómo se integra, no le voy a dar mucho color. Por lo tanto, el perfil de temperatura va a ser un medio T2 más T1, que también voy a llamar más adelante temperatura media, menos un medio de T2 menos T1 por I sobre el ancho de las placas. Hasta el momento todo claro. No he hecho nada que no se haya visto en el curso hasta ahora. ¿Alguna duda con lo que íbamos hasta acá? Porque si tienen alguna parte de esto que no les queda clara, van a tener que repasarlo porque va a ser base para todo lo que viene. Yo no caché muy bien cómo se llega a esa función de la temperatura. ¿Cómo se llega? Sí. Ya. O sea, pero como rápido nomás es como para recordar. Sí, obvio. Tenemos que la ecuación diferencial es K por la segunda derivada de T de I igual a 0, ¿cierto? Esta era la ecuación diferencial que obtuvimos mediante Navier-Stokes para el balance de energía. Sí. Acá se procede integrando y me queda que la derivada de T en dI va a ser igual a una constante. Y si yo vuelvo a integrar esto, queda que la temperatura en función de I es igual a una constante por I más una segunda constante. Luego, yo evalúo para estos casos de acá y de esa forma obtengo los valores de las constantes. Ya, sí. Me acuerdo. Ya. Entonces, teniendo ya el perfil de temperatura, se tiene que trabajar el balance de momentum. Nuevamente, por Navier-Stokes, tenemos que la densidad por la derivada sustancial de la velocidad en z, derivada en t, es igual a menos la derivada de presión respecto a la coordenada, menos tau zz de z, perdón, más ρ por g en términos de z. ¿Qué términos de acá se irían? Bueno, para las personas que todavía no se acostumbran a las derivadas sustanciales, perdón. Ahí. ¿Cómo quedaría el balance de momentum?
Primero, la velocidad no dependería del tiempo, no hay velocidad en X, velocidad en Y, tampoco, no, Bx, By, Bz. Velocidad en Y, tampoco hay, perdón, me confundí. Y la velocidad de z no depende de z, por lo tanto todo el término del lado izquierdo sería 0. ¿Considero el término de presión? Sí. Menos dP en dz. Y aquí estoy trabajando a lo largo de la tubería, de una tubería vertical. Menos, y los términos de acá adentro. Les recuerdo que tau xz es igual menos mu, derivada de dx en dz, más derivada de dz en dx. No hay dx, dz no depende de x, por lo tanto todo este término es 0. Para el caso ZZ ocurre exactamente lo mismo, pero el término del medio sí queda. Por lo tanto, tengo que de tau xz de I, más la densidad por G. En estas partes voy rapidito porque ya estas cosas deberían estar más o menos claras. Si a alguien todavía le cuesta eso, que me mande un correo y lo vamos a ver, ¿ya? Porque es necesario que lo sepan. Ahora, como estuvimos diciendo antes, la densidad va a ser una función que dependerá de la temperatura, por lo tanto va a ir cambiando. ¿Cómo puedo modelar esto yo? Mediante la expansión de Taylor. ¿Qué significa esto? Que la densidad, que depende de la temperatura, va a ser igual a la densidad evaluada en el punto de referencia, más la derivada de la densidad a presión constante de la temperatura menos la temperatura de referencia, más, y así podría irme hasta el infinito. Como supuesto, dado que las paredes igual están en una distancia finita, yo puedo asumir que esta función va a ser válida hasta el primer término derivativo. De aquí, esto se ve súper raro, pero tranqui. De a poquito va a ir tomando forma. Acá voy a hacer unas definiciones. Que la densidad evaluada, que la densidad evaluada en un punto medio va a ser igual a una densidad promedio. Y por termodinámica, yo defino el coeficiente de compresibilidad como 1 sobre el volumen, la derivada parcial del volumen a presión constante. Si esto yo lo reordeno, me queda que el coeficiente va a ser 1 sobre la densidad por la derivada parcial de 1 sobre la densidad respecto a la temperatura a presión constante. Acá, si yo hago esta derivada por regla de la cadena, me queda 1 sobre, perdón, que es el término que está afuera, por 1 sobre la menos negativo al cuadrado, diciendo que este es el x para derivar, por la regla de la cadena, que sería la derivada de la variable respecto al ¿cómo se llama? Perdón, a la variable independiente que estoy analizando. Por lo tanto, el término cuadrático se me iría con el 1 sobre, y me quedaría que
el coeficiente va a ser menos 1 sobre densidad por la derivada de ρ de t por p. Por lo tanto, este término yo también lo puedo escribir como menos beta por ρ. Y si lo reemplazo en la expansión de Taylor, me queda que la densidad va a ser igual a su valor medio más, menos ρ por g, me concentré, por el coeficiente, por la densidad, por la temperatura menos su valor medio. Y ahora, ¿qué hago con esto? Un segundito. La densidad medio, ahora, si yo reemplazo el término de densidad, en mi ecuación, el desorden, de momentum, me queda que, reemplazando en el balance de momentum, me queda mu por la segunda derivada de la velocidad en z respecto a i es igual derivada de p de z más ρ por g menos ρ por g por el beta t menos t promedio. Por fin obtuve ya una ecuación diferencial parcial, pero que incluye el término de velocidad y de temperatura. A eso se refiere con que los perfiles se obtienen que son interdependientes, ¿ya? Ahora, puedo reemplazar el término de temperatura con el perfil que nosotros obtuvimos antes, que era que la temperatura era igual a la temperatura media menos un medio por un delta T y sobre el ancho de estas placas. Si yo reordeno esto, T menos la temperatura medio, es decir, paso ese dividiendo para allá, me queda menos un medio delta T por I sobre el ancho. Y este término es exactamente el mismo que este. Por lo tanto, lo reemplazo y me queda es igual la derivada de P en dz más la densidad por G menos ρ G beta, y ahora menos un medio delta T por I B. Se ve feo, pero de esa forma se hacen los modelos. Ahora, teniendo esto, ¿cómo lo digo? Bueno, si en verdad ya han trabajado con esto. Si esta ecuación diferencial parcial yo la resuelvo, tengo que utilizar las siguientes condiciones de borde. Que para i igual menos b, la velocidad en z va a ser igual a 0, y que para i igual a b, la velocidad en z va a seguir siendo 0. Con estas ecuaciones, y dejando estos términos como derivadas, ya que si yo integro va a ser respecto a la coordenada i y no a la z,
me va a quedar que la velocidad en z va a ser igual a rho g coeficiente delta t por b cuadrado dividido en 12 mu más b cuadrado sobre 2 mu de p en dz más rho g y sobre b cuadrado menos 1. Ese sería el perfil a obtener en base a esta ecuación diferencial. Pregunta, ¿terminaría con eso? ¿Estaría listo? ¿Sí o no? ¿Terminé mi ejercicio? No, porque todavía tengo términos diferenciales en mi perfil. Y para obtener un perfil de temperatura tiene que estar en términos algebraicos, ya que yo no puedo evaluar este término como está. ¿Y cómo se hace eso? Una forma es considerando los balances de materia netos. ¿Qué quiere decir esto? Que existe una condición de flujo másico neto de conservación de materia, que dice que dentro de mi volumen a analizar debe haber una conservación de materia. Por lo tanto, esto se debe cumplir sí o sí. Ahora, ¿cómo yo relaciono esto con la diferencia de presión respecto al Z? Es reemplazando. Yo reemplazo los términos que voy conociendo, por ejemplo, que el de densidad es igual a el rho por G, no, perdón, rho medio menos rho beta t menos t medios por la velocidad de z de i. Y este término de acá ya sabemos que es igual al a este término de acá. Por lo tanto sería la integral de menos b a d de rho medios menos rho beta menos un medio delta t por i sobre b por la velocidad en z. Y este término, ¿cuál va a ser? Lamentablemente va a ser todo el corchete que desarrollamos acá arriba. Rho g beta delta t b cuadrado 12 mu i sobre b al cubo menos i sobre b más
B cuadrado sobre 2 mu. Sé que esto en verdad es súper pajero, pero uno lo va sacando a medida que va haciendo ejercicio, ¿no? Y al final esto ya es pura matemática. Por eso también es pajero. Rho G y B cuadrado menos 1. Esto en respecto a I. Si yo meto esto a Wolfram, a Symbolab o lo que sea, voy a obtener que dP en dz es nada más y nada menos que menos ρ por G. Es decir, todo este corcho horrible, feo, es esto. O sea, para que eso se cumpla, esto tiene que ser cierto. ¿Y qué me dice esto físicamente? Que la diferencia de presión que existe en este sistema se debe netamente a los efectos del peso del fluido, a temas de gravedad, y a la distribución de la presión hidrostática que se ejerce dentro del sistema. Por lo tanto, delta P se debe principalmente al efecto del peso y a la distribución de la presión hidrostática. Por lo tanto, si yo reemplazo este término en el perfil de velocidad que obtuvimos antes, se reduce a que la velocidad en z respecto a i va a ser igual a una densidad medio por g por el coeficiente de dilatación o expansión, no me acuerdo el nombre, delta t por la longitud al cuadrado dividido en 12 por la viscosidad I sobre B al cubo menos I sobre B, y eso sería. Así me quedaría mi perfil dimensional. Ahora, ¿por qué ¿cómo se llaman? Los fenómenos de convección natural se relacionan con el Grashof? Es porque si a este mismo perfil yo lo adimensionalizo, me va a quedar de una forma bastante característica. ¿Cómo es eso? Si yo digo que la velocidad adimensional va a ser igual a la velocidad en z por el ancho característico por la densidad dividido en mu, esto me queda metros sobre segundos, metro, kilogramo sobre metro cúbico, y el de acá abajo es metro sobre segundo cuadrado, es el otro, kilogramo sobre metro segundo. De esa forma se me van. Y si defino un I adimensional como I sobre B, me queda que despejo este término para dejarlo en función del otro, y me quedaría velocidad en z adimensional por mu sobre B por ρ, es decir, este lo paso para arriba y esos dos para abajo, me queda igualado a ese término, va a ser igual a ρ por g, coeficiente de dilatación, delta t, B cuadrado, sobre 12 mu, I adimensional menos I. Y ahora, si yo despejo esto,
va a ser igual ρ al cuadrado por G por el beta delta T, por el B pasa para arriba, B cúbico, dividido en 12 mu cuadrado, I cubo menos I. Y esto no es nada más y nada menos que el Grashof. Velocidad en Z, I, 1 sobre 12. Y todo ese corchete horrendo, feo, que estuvimos todo este rato intentando sacar, se puede simplificar con la siguiente expresión. Bonito, ¿no? Entonces, para los problemas de convección natural, lo que uno tiene que hacer es obtener los perfiles como de manera simultánea y después combinarlos en el de velocidad para tener el aporte de la temperatura, el cómo afecta la temperatura en mi movimiento. Quizás al principio sea un poco engorroso, pero es más que nada la matemática. Así que vean el libro, hagan ejercicios y cualquier duda que tengan me avisan. Creo que este miércoles o esta semana, perdón, dame un segundito. Tienen taller, creo que va a ser de convección natural, así que capaz que sea algo similar. Así que revisen esto y suerte con su taller. ¿Alguna duda con lo que hayamos visto, aunque sea desde el principio? Aprovechemos este tiempo. Yo no entendí la última parte de cuando pasaste la velocidad adimensional y... Ah, ya. Esta Porque parte era de eso, aquí. es que esa velocidad tiene como, es como un Reynolds y el otro es como un largo característico, ¿no? Sí. Normalmente para temas de adimensionalización, de hecho, exactamente esta velocidad es un Reynolds. Son formas de adimensionalización para distintos tipos de ejercicios. En este caso, cuando se trata, no les voy a decir que siempre las adimensionalizaciones son de la misma manera, pero sí tienen comportamientos similares dependiendo del tipo de ejercicio que voy a estar haciendo. Cuando yo trabaje con ejercicios de convección natural, esta dimensionalización es una de las que más se utilizan. Pero para, no sé, un ejercicio creo que fue para el primer taller, donde tenían 2 placas y una velocidad que era más o menos así. Ahí la dimensionalización que hicieron era la velocidad sobre una velocidad cero. Entonces, entiendo que eso pueda generar dudas al momento de usar adimensionalizaciones. Pero son bastante estándares dependiendo del tipo de ejercicio que se utilizan. Al final, en este caso, era buscar una forma de expresar adimensionalmente la velocidad. Y dado que el Reynolds ya me relaciona a eso, puedo utilizarlo. Y bueno, también por eso al principio les decía que en los casos de convección natural normalmente está relacionado a lo que es el Reynolds con el Grashof, a diferencia del forzado que es el Reynolds con el Plan. Y ahí en el caso del forzado las adimensionalizaciones van a ser un poco distintas para hacerlos calzar con ese tipo de adimensionales.
Bueno, ¿hay alguna otra duda? Si tienen, no sé, ansiedad con este tema de los números adimensionales, vayan haciéndose una tablita en una hoja y vayan anotando las adimensionalizaciones que les van saliendo. Por ejemplo, balance de momentum normal, sin todos los supuestos. Estos son las adimensionalizaciones que han aparecido en ejercicios y las van anotando. Para temas de transferencia de energía, estas son las adimensionalizaciones para este tipo de ejercicio. Ahora vamos a ver convección forzada, no sé si vamos a ver forzada, pero en el caso de verlo, ir anotando, ya, estos son normalmente el tipo de adimensionales que se utilizan. Para el caso natural, ya, al tiro podrían anotar estos dos tipos de adimensionalizaciones que se usan. Entonces, después van a ver algún tipo de ejercicio que va a ser, no sé, más adelante, difusión de materia en condiciones, onda, las más básicas, y se van a ir dando cuenta que las adimensionalizaciones que se utilizan van a ser muy similares a las que trabajaron, por ejemplo, de momentum. Ahí quizás cambia una de las variables para hacer que sean como creo que ahí se trabaja con el Sherwood y el Schmidt. Pero al final son otras letras para relacionar fuerzas muy similares. Eso como consejo, porque creo que igual los adimensionales pueden dar un poco de miedo al principio. Pero al final son herramientas que, si las necesitan, pueden usarlas. ¿Alguna otra duda? Yo por lo menos no tengo duda. Gracias. ¿Cómo, perdón? Yo no tengo más dudas, gracias. Ya. Bueno, y cualquier cosita me mandan un correo, coordinamos alguna reunión y ahí, no sé, vemos algún ejercicio que tengan duda o lo que sea. ¿Ya? Así que eso, pues cabros, que estén muy bien, cuídense. Vale, Chao, gracias. gracias. Chao, Adiós. gracias.